Bienvenidos a Ecos Literarios, un podcast donde exploramos las historias, misterios y fascinantes vidas de los grandes escritores. Soy Juan José Aristizábal y hoy vamos a sumergirnos en un capítulo cautivador sobre Franz Kafka, su legado literario y los esfuerzos por proteger sus manuscritos de las garras de la Gestapo. Prepárense para un viaje lleno de tensión, amistad y el eterno misterio de los escritos perdidos de Kafka. La vida de Franz Kafka. Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883 en Praga, una ciudad rica en historia y cultura. Desde pequeño, Kafka mostró una inclinación por la literatura, aunque su padre, un comerciante severo y autoritario, no compartía su pasión. Esta relación conflictiva con su padre influyó profundamente en su obra. Las obras de Kafka y su estilo único. Kafka es conocido por su estilo literario único, marcado por temas de alienación y absurdidad. Escuchemos un extracto de La Metamorfosis, una de sus obras más emblemáticas. Una mañana, al despertar de sueños intranquilos, Gregor Samsa se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado sobre su espalda dura como un caparazón y, al levantar un poco la cabeza, vio su vientre convexo, oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el cual la colcha, puesta a punto de caerse, se mantenía apenas. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le agitaban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una verdadera habitación humana, aunque algo pequeña, permanecía tranquilamente entre las 4 bien conocidas paredes. Sobre la mesa, encima de la cual se hallaba desparramada una colección de telas de muestra, Samsa era viajante de comercio, colgaba la imagen que él había recortado hacía poco de una revista ilustrada y colocada en un bonito marco dorado. Bueno, y después de haber escuchado ese fragmento de una de las obras literarias más conocidas de Franz Kafka, La Metamorfosis, les cuento que tuvimos el placer de entrevistar a un profesor experto en la obra de Franz. Entonces les voy a contar un poco de cómo fue la entrevista con él. En la entrevista con el profesor nos dijo que la vida de Kafka estuvo marcada por una profunda sensación de alienación y conflicto, como ya les mencionaba anteriormente. En gran parte, eso debido a la relación con su padre. Ese sentimiento de alienación se refleja claramente en sus obras, como en La Metamorfosis, donde el protagonista se convierte en un ser completamente apartado de la sociedad. Franz también trabajó en una compañía de seguros, lo que le dio una visión íntima de la burocracia opresiva que a menudo describe en sus relatos. Para los que de pronto no saben, la alienación es la pérdida de conexión con el yo, el mundo y los demás por parte del individuo. Entonces, continuando con la entrevista, le preguntamos al profesor, ¿y cómo cree que el contexto político de la época influyó en su escritura? Entonces él nos contó, el contexto político de principios del siglo XX, incluyendo la Primera Guerra Mundial y el ascenso del nazismo, tuvo un impacto significativo en Kafka. Aunque no escribió directamente sobre estos eventos, el clima de incertidumbre y opresión se siente en sus historias. Sus personajes a menudo enfrentan situaciones absurdas e inescapables, lo que refleja su percepción de la realidad. Ahora, continuando con el libro y el capítulo La Gestapo y la literatura, ese capítulo empieza hablándonos de Max Brod y la última voluntad de Kafka. Kafka pidió a su amigo más cercano, Max Brod, que quemara todos sus manuscritos inéditos tras su muerte. Pero Brod decidió no cumplir con esta última voluntad. Escuchemos cómo Max describe su lucha interna en una carta que escribió después de la muerte de Kafka. Querido Franz, sentado junto a la chimenea, con tus manuscritos a mi lado,
no puedo evitar sentir una profunda angustia. Me pediste que los destruyera, que hiciera desaparecer todas tus palabras en el fuego, pero cada vez que me dispongo a hacerlo, tus escritos me atrapan. Cada página es un testimonio de tu genio, una ventana a tu alma atormentada. No puedo cumplir con tu última voluntad, Franz. El mundo debe conocer tu obra, debe saber de tu lucha, de tu visión única. Me siento como un traidor, pero también como un guardián de tu legado. Perdóname, mi amigo, pero estos manuscritos no arderán. Con todo mi afecto, Max. Y fue después de eso que Max se dispuso a publicar los manuscritos de Kafka, y Kafka empezó a ser muy leído en Alemania, inclusive Alemania ya siendo nazista. Esto no le gustó al régimen alemán y empezaron a perseguir a todos los que estén relacionados con Kafka, a prohibir sus escritos, y ahí viene la parte de la persecución de Dora Diamant y los manuscritos perdidos. Dora Diamant, una joven actriz y amante de Kafka, intentó proteger algunos de sus manuscritos, pero en 1933 la Gestapo irrumpió en su casa y se llevó todos los documentos. Esta es una de las mayores pérdidas literarias de la historia. El Kafka Project y la búsqueda de los manuscritos. El Kafka Project de la Universidad de San Diego trabaja incansablemente para localizar estos manuscritos perdidos. Hablamos con uno de sus investigadores, quien nos contó un poco sobre los últimos avances en esta búsqueda. Bueno, entre los que nos contó el investigador, nos dice que este proyecto se dedica a la búsqueda y recuperación de los manuscritos perdidos de Franz. Estos textos fueron confiscados por la Gestapo en 1933 y han estado desaparecidos desde entonces. Nuestro objetivo es encontrarlos y hacerlos accesibles al público y a los estudios de la literatura. Le preguntamos si ha habido algún avance reciente en la búsqueda. Nos contestó que han hecho algunos avances significativos. Recientemente han obtenido acceso a nuevos archivos y documentos que podrían contener pistas sobre el paradero de los manuscritos. Es un proceso lento y meticuloso, pero seguimos siendo optimistas. La esperanza es que un día de esos textos vean la luz y se sumen al legado literario de Kafka. El legado de Kafka sigue vivo en cada lector que se sumerge en sus obras. Sus historias nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia humanidad y la sociedad en la que vivimos. Su influencia se extiende a lo largo de generaciones y su voz sigue resonando en la literatura contemporánea. Ahora vamos a pasar a una de mis secciones favoritas del podcast, preguntas y respuestas. Aquí responderemos a algunas de las preguntas más comunes. Pregunta número 1. ¿Por qué Franz Kafka es tan importante en la literatura? Kafka es considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX debido a su capacidad para capturar la alienación y la burocracia opresiva de la sociedad moderna. Su estilo único y sus temas universales resuenan con lectores de todo el mundo, haciéndolo una figura central en la literatura moderna. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las obras más importantes de Kafka? Las obras más conocidas de Kafka incluyen La Metamorfosis, El Proceso y El Castillo. Cada una de estas obras explora temas de alienación, opresión y el absurdo de la existencia humana, y todas son esenciales para entender su contribución a la literatura. Pregunta 3. ¿Qué es lo que hace que las obras de Kafka sean tan únicas? Las obras de Kafka son únicas por su estilo surrealista y su capacidad para transformar situaciones cotidianas en experiencias pesadillescas. Sus personajes a menudo enfrentan fuerzas incomprensibles y opresivas, lo que crea un sentido de desesperanza y absurdo que es característico de su obra. Pregunta número 4, y yo creo que la que todos en este momento nos estamos haciendo. ¿Por qué Franz quería que se quemaran sus manuscritos? Kafka era extremadamente autocrítico y no estaba satisfecho con muchos de sus escritos. Le pidió a su amigo Max Brod que quemara sus manuscritos después de su muerte porque no creía que fueran lo suficientemente buenos para ser publicados.
Afortunadamente, Brod decidió no cumplir con esta petición y gracias a él podemos leer muchas de las obras de Kafka hoy en día. Datos curiosos sobre Franz Kafka. Ahora, para añadir un poco más de diversión a nuestro episodio, aquí van algunos datos curiosos. Número 1. Kafka era vegetariano. Él adoptó una dieta vegetariana en 1911. Fue parte de su interés por un estilo de vida más saludable y su preocupación por el bienestar animal. En una ocasión se dice que al ver un grupo de peces en un acuario comentó: "Ahora puedo mirarlos en paz, ya no los como". Dato curioso número 2. Kafka trabajaba en una compañía de seguros. Aunque Kafka es famoso por sus escritos, su trabajo diario era una compañía de seguros. Trabajaba como abogado especializado en compensación de accidentes laborales, lo que le daba una visión directa de la burocracia, que luego reflejaría en sus obras. Tercero, Kafka escribió La Metamorfosis en solo 3 semanas. Una de sus obras más famosas, La Metamorfosis, fue escrita en un periodo sorprendentemente corto de tiempo, solo 3 semanas. Esta intensa producción literaria es testimonio de su genio y su dedicación a la escritura. 4. Kafka tenía miedo a las mujeres. A pesar de que Kafka tuvo varias relaciones amorosas, incluyendo su compromiso con Felix Bauer, tenía una profunda inseguridad y miedo hacia las mujeres. Esta ansiedad se refleja en la complejidad y la ambivalencia de las relaciones en sus escritos. 5. Kafka era un apasionado del ejercicio. No solo era un escritor brillante, sino también un entusiasta del ejercicio. Le gustaba nadar, montar en bicicleta y hacer gimnasia. Creía que el ejercicio físico era crucial para mantener una mente sana. 6. El término kafkiano se deriva de su nombre. El término kafkiano se utiliza para describir situaciones surrealistas, absurdas y opresivas, similares a las que Kafka describía en sus obras. Es un testimonio de su impacto duradero en la literatura y la cultura popular. Ahora, para terminar este podcast, me gustaría darles mi opinión sobre el capítulo de La Gestapo y la literatura, del libro La noche en que Frankenstein leyó el Quijote de Santiago Posteguillo. Yo tengo 2 reflexiones sobre este capítulo. Número 1, la tragedia de los manuscritos perdidos. La historia de los manuscritos perdidos de Kafka es, sin duda, una de las más trágicas y misteriosas en la historia literaria. Es triste pensar en las obras potenciales que se perdieron para siempre debido a la intervención de la Gestapo. Cada uno de esos manuscritos confiscados podría haber ofrecido una nueva visión, una nueva perspectiva del genio literario de Kafka. La dedicación de proyectos como el Kafka Project para recuperar estos escritos es encomiable y nos llena de esperanza. Y la segunda reflexión que tengo es el valor de la amistad en la literatura. La decisión de Max Brod de desobedecer la última voluntad de Kafka es un ejemplo poderoso del valor de la amistad y la responsabilidad literaria. A pesar de sus propias dudas y el deseo expreso de su amigo, Brod comprendió la importancia de las obras de Kafka para la humanidad. Su acto de desobediencia fue, en última instancia, un acto de profundo amor y respeto por el legado de su amigo. Sin Brod, el mundo literario sería un lugar mucho más pobre. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia literaria. No olviden suscribirse a Ecos Literarios para más episodios sobre los grandes escritores y sus obras. Hasta luego.